o Tito, el que se sentó supuestamente, no es que se haya sentado, pero al destruir el templo, pues los cristianos pensaron que eso era la abominación desoladora en el lugar santísimo. Ok, eran cristianos judíos, por supuesto. Así que tenía que ese contexto. Así que para ellos aquel tiempo fue el tiempo final, ¿verdad? E igualmente, por ejemplo, a finales del siglo XIX y principio del XX comienza el comunismo, triunfa la Revolución Roja, la Revolución Bolchevique, es decir, comunista en Rusia en el 1917. Pues entonces, por supuesto, por eso los testigos de Jehová dieron muchas gracias, Bernardo Maldonado, gracias por apoyar este directo. Daban el 1917 también como el año de la avenida, porque desde el 14, ok, comienza pues toda la euforia comunista, ok, pero en realidad no fue así. El comunismo, Stalin y todas estas figuras, Vladimir Ilich Lenin, todos eran creídos como el anticristo. También cuando pasaron las dos guerras mundiales, pues imagínate, la gente pensaba también que estaba en la época del fin. Pero había una señal que no se había cumplido. Y que en este tiempo, tiene un marcado cumplimiento, aunque yo pienso que no se ha cumplido del todo. ¿Qué sería esa señal? Ok. Aquí hay que tener un lenguaje muy cuidadoso. Algunas personas, algunos hermanos no me entienden que si yo permito que el diablo me arrebate este canal, pues entonces es una plataforma que no existe para predicar. Por lo tanto, yo tengo que cuidar muy bien mi lenguaje en cada video que hago. Y cualquiera que quebrante esto, yo lo tengo que eliminar al momento. Así que cuando hablamos de esto, vamos a tratar las cosas con mucho cuidado. Sigue hablar lo que está sucediendo ahora. Hay una señal que el Señor dice que los tiempos de su venida serán como Sodoma y Gomorra. Y esto no pasaba ni en el 1917, en el siglo I, sí pasaba, pero estaba desde antes, porque eso era parte de la sociedad romana. ¿Ok? Entonces no era algo nuevo que los cristianos dijeran, bueno, se cumplió esta señal, porque ya eso era parte de la cultura romana. ¿Ok? Y de la griega Sí, también. entiendo. Es decir, esto viene de los griegos. Ok, entonces esos tiempos eran así. Pero luego entonces, cuando el cristianismo tomó, digamos, la primacía en el mundo, con el edicto de Milán y luego entonces con el nacimiento del catolicismo, pues todo esto fue terminantemente prohibido. Y el mundo permaneció, sigue esto, por muchísimos siglos, por 1700 años, hasta el día de hoy. Entonces, en el 1914 no se cumplió esto, en el 1917 no se cumplió esto, en las dos guerras mundiales no se cumplió esto, y en este tiempo es cuando único a lo largo de la historia esto se ha comenzado a cumplir, porque yo no creo que está cumplido. Porque Puede ser que yo... los tiempos de Sí, Sodoma puede y ser que esté Gomorra, entendiendo. ¿cómo? Sí, se estaría refiriendo a, entiendo, Pastor, sé el lenguaje que hay que tener en redes sociales, así que sé también las palabras que tengo que usar. ¿Se refiere a la parte moral de la humanidad? Pues, claro, pues claro. Pero hay algo más en Sodoma y Gomorra. Porque las personas catalogan Sodoma y Gomorra por un solo pecado, y es en referencia a lo que sucede con los ángeles. En realidad, ese no era el único pecado que tenía Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra la maldad era mucho más allá que eso. Ok, sí, era mucho más que allá que los gustos de algunas personas.
era una violencia extrema. ¿Ok? Es decir, porque eso que ocurría en Sodoma y Gomorra ocurría en otras ciudades de la antigüedad, ¿eh? Es decir, estoy hablando del gusto de ciertas personas. ¿Ok? Eso no es nuevo. Eso no es nuevo. ¿Ok? ¿Ok? Ahora, en Sodoma y Gomorra no era una cuestión tan solo de el gusto de ciertas personas. Era una cuestión de que era una violencia terrible. Ok, entonces las personas estaban obligadas a hacer como eso. Porque imagínate, entraban a tu casa, ok, y pues, te convertían en Tomaban por la sus... fuerza. Exacto, te tomaban por la fuerza. Ahora, ¿se cumplió ya esto? No, pero sí está comenzando a cumplirse. Entonces yo creo, ¿verdad? Que esto tiene que tener un poco más de fuerza de lo que tiene ahora. Pero yo sí creo que la humanidad no le debe de quedar 40 o 50 años. Es mi opinión y me puedo, por supuesto, eh, equivocar. Pero con todo lo que está ocurriendo, Sí, eso es lo que creo. Ok, si otro tiene la, algo que decir, lo puede decir, ¿verdad? Licenciado Nicolás, piden Buenas la palabra y... Pastor. Gracias por el tiempo y como siempre es un placer pues estar acá compartiendo. De hecho, bueno, creo yo que por mera casualidad, mi tesis de licenciatura es al respecto de este tema. Precisamente, yo hice una investigación y todo inicia, según mi tesis, en 1922, cuando se plantea que se debe de desarraigar el fundamentalismo, pero específicamente el fundamentalismo bíblico y natural. Entonces, es algo totalmente de acuerdo, porque nunca había pasado, porque, bueno, al final de cuentas, una cosa es que esto haya estado pasando durante miles de años, ¿sí? Pero algo muy diferente es que ahora se quiera legalizar cierta práctica, cierto modo de vida, y realmente ya es una realidad en algunos países. Entonces, sin duda alguna, yo también estoy convencido de eso, porque precisamente la Biblia menciona esta parte tan importante y sí, definitivamente no es el único pecado de Sodoma y Gomorra, pero en lo personal creo que fue un detonante. Creo que fueron varios factores, efectivamente, pero que todo implica este tema. Es decir, la violencia va aunada a un modo de vida, y creo yo que obviamente, como siempre pasa, hay situaciones que conllevan a ya rebalsar la copa. No sé si ese término se entiende. Claro, sí, Acá, lo comprendo. pero sin duda alguna voy a repetir esto porque nunca ha sido legal, nunca, hasta hoy. Y esto es una prueba definitiva. De hecho, yo también pienso lo mismo, 50, 60 años y mucho, porque esto es, bueno, estoy tratando de hablar, ¿no? Porque obviamente comprendo que no se puede libremente, pero vamos a ver, la naturaleza de Dios, el cómo se revela, su autorrevelación, es evidente, y él es padre, es varón, etcétera. Pero eso ya está cambiando, inclusive ya hay religiones que opinan lo contrario, ¿sí? Entonces,
va más allá, está en el término ateo, está en la política, está en lo también en doctrinas pseudo creyentes o pseudoteístas, etcétera, etcétera. Entonces sí es definitivamente algo que nos lleva a pensar verídicamente que ya estamos en los tiempos, sin duda alguna, finales, porque nunca se había tratado de cambiar la naturaleza de Dios, o en la manera en que Él se ha revelado, nunca se había tratado de cambiar. Bueno, ahí está Jonathan Mesa, que a él sí se puede mencionar con su teoría de la Mamá Espíritu El Santo. Espíritu Santo, mujer. Sí. El Espíritu Saludos, Santo, Padre. saludos. ¿Verdad? Entonces, bueno, yo me tardé un poquito, ¿no? Para tratar de darme a entender, pero totalmente de acuerdo, Sí, pastor, y es claro. preocupante el tema, ¿verdad? Sí. Sí, un momento. Mi hermano Nicolás, lamento decirle que sigue teniendo problemas con la internet. No sé por qué, porque los primeros días se escuchaba usted bien, pero ahora cuando dijo nada más que saludos, pues tiene serios problemas con la internet. No sé qué le pasa, pero la voz se siente completamente entrecortada. Ahí se me escucha mejor. No, hermano. Necesita cambiar no sé, algo le pasa a su conexión de internet, llame a su compañía o algo así, porque no está igual que los demás veces, no se le entiende nada. Después usted vea el video y para que vea lo que le estoy diciendo. Otro problema que tiene que ocurrir para que lleguen los tiempos finales es la apostasía. Ahora, ¿qué es la apostasía? Porque muchas veces la apostasía se refiere a falsas doctrinas. Entonces, si la apostasía se refiere a falsas doctrinas, entonces, sin lugar a dudas, estamos en la apostasía. Pero cuando Pablo habla de apostasía, yo creo que esto va más allá. Y yo creo que esa apostasía también está comenzando, ¿verdad? Pero todavía le falta unos años en tomar fuerza. Dice, segunda de Tesalonicenses 2:3. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Tomamos en cuenta de que en el tiempo de Pablo ya existían falsas doctrinas. De hecho, Pablo creía que había evangelios que eran literales anatemas. Es decir, en ese tiempo estaban los judaizantes negando la gracia de Cristo, en ese tiempo estaban los protonósticos, en ese tiempo estaban los simonianos, en ese tiempo había una cantidad de falsas doctrinas terribles, había culto a los ángeles también, problemas con idolatría, es decir, sincretismos, que lo vemos en las 7 cartas del Apocalipsis, también los escritos de Pablo respecto a la idolatría. Había problemas con el sincretismo por los problemas del paganismo, ¿verdad? Que el paganismo estaba, pues no tenía una idea concreta todavía de lo que era la ley de Dios y todas estas cosas. Entonces, se estaba refiriendo Pablo a las falsas doctrinas, porque el problema es que si Pablo se está refiriendo a las falsas doctrinas, eso ya lo tenía. Pero ¿por qué razón él no consideraba que había llegado a la apostasía? Entonces, a mi modo de ver, la apostasía que habla Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:3 no se refiere a un falso profeta que dice que llovió oro del cielo o una mujer que dice que le da órdenes a los ángeles y todas esas cosas, y otra que habla con los billetes. Yo creo que la apostasía va más allá. Y para mí, Pablo estaba hablando literalmente de la negación de Dios. Y también, ¿verdad?, de la negación de verdades esenciales de la deidad. Y vemos que cada día más el ateísmo crece,
El ateísmo que está creciendo hoy en día no es el comunismo, porque yo nací en un país comunista y fui criado como un comunista, yo fui criado como un ateo. Pero el problema es que el ateísmo del comunismo sí, es un comunismo científico, pero obligado. Es decir, es algo que se instaura en la sociedad como la única forma posible de pensar. Y tú tienes que creer en eso porque si no, no vas a poder cursar los años de estudio, porque el comunismo era parte de las materias de escuela. ¿Ok? Entonces tú tenías que ser obligatoriamente comunista. Pero el ateísmo que hay ahora es un ateísmo completamente diferente. Las personas han llegado al conocimiento de que, al conocimiento, no decir, a la percepción, porque eso es un anticonocimiento, han llegado a la percepción de que Dios no existe. Y esto no se había visto nunca. En los países comunistas, a muchísimos cristianos persiguieron porque no pudieron apagar la fe allí. Los que fuimos comunistas fuimos los que nacimos en el comunismo. ¿Ok? Aunque yo nunca fui comunista de ideas, sí fui ateo. Es decir, aunque no me interesaba la política, pero sí fui ateo. Yo no creía que Dios existía. ¿Por qué? Porque yo nací en eso. A la vez yo nací en eso, fue lo primero que yo vi, lo que me enseñaron en mi casa, lo que me enseñaron en la escuela. Sí, como dijo Carlos Marx, la religión es el opium de los pueblos. Bueno, eso es lo que yo creía, religión es el opio de los pueblos. Así que la religión es como si fuera una droga, una adicción. Pero hoy en día, en realidad, la sociedad está teniendo esa percepción de que Dios no existe a causa de los nuevos acontecimientos científicos, a causa de la grandísima propaganda de la izquierda. Yo sí creo que Pablo se estaba refiriendo a eso. Yo no creo que Pablo se estaba refiriendo porque Pablo, la percepción que tiene de la fe, él nació en un pueblo totalmente religioso. Notemos que él dice que los judíos temen a Dios, ¿verdad? Y aman a Dios, pero no conforme a ciencia. Él no los crea ateos. Es decir, este tipo de apostasía de la cual habla él hubiese sido muy fuerte para él debido a que los propios judíos habían traicionado al Mesías. Entonces, si fuera una apostasía de doctrina, pues para Pablo no hubiese peor apostasía que el pueblo de Israel negando la verdad fundamental de su fe respecto a una promesa, es decir, el Mesías. Es como para un cristiano, ¿cuál es la peor apostasía? Negar a Cristo. ¿Me entiendes? Entonces, estaba hablando él de lo que vemos hoy en día en las iglesias. Yo creo que no. Yo creo que tan solo esto es como el principio de dolores. Pero yo creo que la apostasía se va a extender. Y hoy en día, porque yo hablo con muchos jóvenes, ¿verdad? Hoy en día yo veo en el rostro de los jóvenes, en sus miradas, que hay mucho agnosticismo. Estoy hablando de los jóvenes cristianos. Hay mucho agnosticismo. Es decir, ellos han sido educados en la fe cristiana, pero hay una duda en su corazón porque en la escuela le meten la duda, porque los amigos le meten la duda, porque el internet le mete la duda. No sé si están de acuerdo conmigo, pero me gustaría que escuchar lo que piensan de eso. Y para ampliar la charla, ¿se puede tocar también el tema de los avances en la ciencia, como lo habla Daniel en el capítulo 12, versículo 4? Todo lo que tenga que ver Ahora con con el los tema de últimos inteligencia. tiempos. Todo lo que tenga que ver con los últimos tiempos. Por ejemplo, la inteligencia artificial. Los dichos de Elon Musk hace, no sé, un día, donde le pidió a los CEOs que están encargados de la evolución de esta tecnología que frenen por 6 meses. Puede ser un tema también del fin de los tiempos. Pues yo estoy completamente seguro que sí. Porque, a ver,
la tecnología va contra el amor. Y cualquiera dice, no, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Sí tiene que ver. Cuando nosotros, yo no sé qué edad tienen cada uno, ¿verdad? Aquí pues tienen diferentes edades. Pero cuando yo era niño, un amigo de uno era el que hacía todo con uno. Es decir, nos despertábamos a la misma hora, íbamos a la escuela juntos, salíamos de la escuela juntos, nos íbamos a jugar, no sé, béisbol o fútbol o básquetbol, lo que nos gustara, o a soltar palomas, a volar como yo hacía, o a empinar papalotes, o a jugar a las bolas, a las canicas, como le llaman. Entonces, la amistad en ese tiempo era muy profunda. La relación con la familia igual era muy profunda. Si tú querías ver a tu tía, a tu tío, a tu madre, a tu abuelo, a tu abuela, tú estabas obligado a ir a visitarlos. Y por lo tanto, si vas a visitarlos, te pasabas a veros el día o mediodía con ellos. Pero hoy, ¿quiénes son los amigos? Por ejemplo, ¿quién de nosotros lo hemos visto cara a cara? ¿Me entiendes? Ok, los amigos que tenemos en Facebook. Ahora, en nosotros los cristianos hay una diferencia y es la comunión del Espíritu. Pero las personas que están viviendo en el mundo hoy en día se sienten más solas que nunca, aunque se pueden conectar con personas de tantos lugares. Pero en realidad, las conexiones interfamiliares son a través de darle un like a una foto. Y las familias no se ven en años porque se están viendo constantemente en la internet. Ahora, ¿qué va a pasar con la inteligencia artificial? En realidad, la inteligencia artificial va a hacer que nosotros no dependamos absolutamente de nadie, ni siquiera en cuanto al conocimiento. Ya las personas no van a tener que ir a una escuela. No necesitas que alguien te enseñe historia, porque simplemente una inteligencia artificial tiene mucho más que ese conocimiento. Entonces va a haber una relación tan íntima entre la máquina y nosotros que en realidad el ser humano para nosotros va a dejar de existir en gran grado. Y ya la la escritura hay. dice, en muchos se enfriará el amor. En muchos se enfriará el amor. ¿Cómo? Pues lo estamos viendo. Mira lo que sucede en las escuelas. Entra un muchacho y pa. Ok, eso es perder el afecto natural. Por ejemplo, en el siglo pasado, cuando alguien mataba a otro, ¿qué es lo que se buscaba? El móvil. ¿Y cuál era? O dinero, o celos, o un problema de una ofensa, alguien ofendió, es decir, un problema personal. ¿Quién tiene problema con fulano? ¿Quién le quería hacer daño? Pero hoy no. Hoy la persona tiene que tener un propósito. ¿Por qué razón? Porque ya se perdió la empatía debido a que los seres humanos en realidad convivimos muy poco con los seres humanos, entonces nos hemos vuelto lobos solitarios. Ya no somos animales de manada. Entonces hoy te pueden matar a ti sin ningún tipo de motivo. Puedes ir por la calle simplemente pa. ¿Y por qué? Antes tú ves las películas que la gente dicen, ¿por qué? Why? No, pero ahora ya no, te tocó simplemente, ni siquiera preguntes. Ok, si alguien quiere hablar, puede hablar, pueden. Sí, un saludo, pastor. La paz de Cristo sea con todos los presentes y también a la audiencia que tiene hoy. Pues hoy venimos tempranito, pastor, aprovechando el tiempo. Está interesante esto de la tecnología y de los avances. En cierto sentido, voy a dar una opinión sobre eso rapidito. Bueno, la tecnología y la ciencia pues están avanzando de una manera agigantada, ¿no? A pasos grandes. Ha sido de beneficio, pero también ha tenido pues el lado oscuro, ¿verdad? De todo lo que hemos visto hoy en día. Ha habido beneficios para nosotros en ciertos sentidos, como en la salud, en los estudios, medicamentos, aparatos electrónicos,
celulares, la tecnología, pues en cierto sentido a la humanidad le ha ayudado en muchas cosas, pero también es un modo de encerrarnos virtualmente nuestras mentes. ¿Por qué? Porque ya últimamente, hermano, pues nos están facilitando, como quien dice, el trabajo, nos están facilitando el contacto, ya nomás puchamos, como usted dijo, un like o un botoncito. Total, hoy los niños, en vez de salir a jugar como antes, ¿verdad? Cuando yo era niño, pues salíamos a jugar canicas, los trompos, el yoyo, salir a correr, las escondidas, hacíamos, prácticamente se hacía un juego físico de entretenimiento y al mismo tiempo, pues generábamos salud, pero hoy en día, hermanos, ahí los muchachitos ya no quieren salir de casa, pegados al celular, con el PlayStation, con el Xbox y con esos aparatos de juegos que hoy en día ya están al alcance de todos. Y eso, pues, ya los niños ya de hoy en día, le quitas el celular y no, hombre, aunque sea su papá, su mamá, ya hasta nos faltan el respeto, ¿no? Es mío, ¿por qué me lo quitas? No, o sea, la tecnología en cierto sentido nos ha ayudado, pero también nos está perjudicando. Ahora quisiera aportar un poquito en cuestión de la apostasía. Lo que estuve escuchando ahorita de nuestro hermano y pastor Gutiérrez. La apostasía, sin duda alguna, si hablamos en el sentido cristiano, en el sentido de lo que nosotros conocemos, la apostasía es la renunciación de nuestras creencias o de nuestra fe. El apóstol Pablo, cuando hablaba de la apostasía, no se refería a las cosas del mundo o a las personas que estaban afuera de la iglesia. No, se refería a los que estaban dentro de la iglesia y que estaban apostatando de la fe. O sea, que estaban renunciando a la fe que habían adquirido. Eso es la apostasía de lo que el apóstol Pablo menciona. Y algunos apostatarán de la fe. Y luego dice, y la maldad crecerá, y muchos, pues el amor de muchos se enfriará. Y empieza a hablar, ¿verdad?, sobre todos los acontecimientos que van a suceder a un futuro y que prácticamente ya hoy en día están sucediendo, ¿no? Muchos apostatan de la fe, unos que eran muy creyentes, unos que se miraban muy fieles, ahora los vemos como ateos, los vemos agnósticos, los vemos ahí haciendo ya otro tipo de índole no religiosos, ¿no? Sino que apostató de esa fe y anda creyendo, no sé, en una vaca, en una calavera, o sea, en las nuevas religiones que hoy en día están resultando, ¿no? Entonces, la apostasía de la que habla el apóstol Pablo está hablando de aquellos que están renunciando a la creencia o a la fe que habían adquirido por la predicación que él les había anunciado. No se refería al mundo, no se refería a la gente que vivía fuera de la iglesia, sino los que estaban dentro. Entonces, la apostasía obviamente ha venido en el transcurso de los tiempos desde el apóstol Pablo para acá, porque en el tiempo del Señor Jesucristo pues todavía no existía la apostasía, porque apenas el Señor estaba trayendo el evangelio, estaba anunciando, ¿verdad?, el reino de Dios, y pues todavía no existía la apostasía. ¿Cuándo existe? Cuando el Señor Jesucristo asciende a los cielos y deja, ¿verdad?, a sus apóstoles, y luego de ahí empieza a haber un número de creyentes, y de repente cuando el apóstol Pablo pues ya es preso, llevado preso, y los demás apóstoles empiezan algunos a apartarse de ellos o a separarse, entonces habla el apóstol Pablo, de ahí habla ya de la apostasía, ¿no? Que empiezan a apostatar, empiezan a apartarse de esa fe que habían adquirido. Bueno, es interesante el tema, pastor, ya veo que ya llegaron muchos, hasta aquí yo me quedo con esto. ¿Puedo hablar, Ok. pastor? ¿Se me escucha bien, hermano Eduardo? No, mi hermano, no se escucha. Su audio No se bueno. escucha, mi hermano Nicolás. Bueno, perdón. Soy cortado. Sí, se oye completamente cortado. Solamente déjame decir algo y ya te doy el paso, Fred. Voy a poner aquí el de esto en pantalla. Y por qué yo no estoy, vamos a decir que de acuerdo, que la apostasía es como lo que estamos viendo o las falsas doctrinas, sino para mí es que el mundo se olvide de Dios. Ok, vamos a leer,
Porque es interesante ver lo que en la forma que Pablo lo dice. Solamente ya voy a decir esto, dice. Nadie se engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ahora, como dije al principio, ya en el tiempo de Pablo habían falsas doctrinas. De hecho, el pueblo de Israel había apostatado casi por completo del Mesías. Para el apóstol Pablo, con seguridad no había peor apostasía en cuanto a doctrina que esta. Ahora, esto se sigue complicando un poquito. El cual, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, escuchen este texto. El cual se opone y se levanta contra lo que se llama Dios o es contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Es decir, nota que este hombre de pecado, que por supuesto viene enlazado a la apostasía, porque aquí, ok, esta conjunción lo que hace es enlazar, ¿verdad? Ok, dice contra todo lo que se llama Dios. Nota que tan solo no es contra el Dios verdadero y tan solo no es contra el culto cristiano. Es que se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. En todo caso, en pocas palabras, se levanta contra la religión. Porque el apóstol Pablo entendía que él vivía en un mundo religioso. De hecho, por eso le habla a los griegos de que él les predica del Dios no conocido,